Amigos, la agenda legislativa en materia de reforma constitucional, ley de extinción de dominio, hay un montón de temas pendientes que no avanzan en el Congreso. Y por eso hemos invitado a Francisco Álvarez. Participación Ciudadana tiene una posición que lleva al Consejo Económico y Social, donde se discuten estos temas. Y le damos la bienvenida para que inmediatamente entremos en materia. Bienvenido, Pancho. Bienvenido. Gracias, Uchi, a los amigos y amigas televidentes aquí en el estudio. Estoy, como siempre, a la orden de ustedes. Bueno, la reforma constitucional que ha propuesto el presidente Abinader, después de que los que dependían de él ha puesto personas independientes y los que son responsabilidad del Congreso, él logró una Junta Central Electoral independiente, una Cámara de Cuentas independiente, en fin. Y ha sometido, o va a someter un proyecto de reforma constitucional para institucionalizar esos nombramientos, que mañana otro presidente no pueda volver a la práctica de nombrar a dirigentes de su propio partido al frente de la Suprema Corte, de la Procuraduría, de la Cámara de Cuentas, etc. Ustedes han expresado su respaldo a este proyecto, pero ustedes tienen crítica a algunos puntos y me gustaría saber cuáles son. Bueno, sí, ciertamente. Lo primero es, pues, saludar la iniciativa del presidente Abinader, claro, de introducir este anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Bueno, y saludarlo porque lo que está haciendo es cumpliendo con lo prometido durante la campaña electoral. Sí. Por eso quedó incluido dentro de su programa de gobierno. La modificación de la Constitución con la finalidad de reforzar la independencia de los órganos de control, de los órganos de justicia, sobre todo del Ministerio Público. Ciertamente que el presidente Abinader se despojó del enorme poder que representaba designar un compañero de partido, con una compañera de partido. O un amigo. O un amigo en la Procuraduría General de la República. Pero solamente vamos a obtener ese beneficio durante el gobierno de Luis Abinader. Creo que eso debería trascender el periodo de gobierno de Luis Abinader, y para eso es necesaria una reforma constitucional, para que definitivamente la Procuraduría General de la República no dependa del Poder Ejecutivo, no siga las instrucciones del Poder Ejecutivo, porque lo hace muchas veces con fines políticos partidarios. Ahora, así como saludamos esa iniciativa, también señalamos que no estamos de acuerdo con algunos puntos, por ejemplo, relacionados con este mismo tema de la selección del Procurador General de la República. En el anteproyecto que se sometió y que ahora se va a discutir en el CES, que por cierto ya las fronteras de la discusión se ampliaron, porque anoche mismo yo participé en una actividad de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, donde estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el subconsultor jurídico, explicándole a los jóvenes empresarios pues el alcance de este anteproyecto, la necesidad de que se produzca, y ese debate es útil e importante. Pero volviendo al punto en el que no estamos de acuerdo, es que ese anteproyecto dice con respecto al Procurador General de la República que será designado de acuerdo a lo que establezca la ley. En otras palabras, que la Constitución no va a decir nada con respecto al mecanismo de designación del Procurador General de la República, lo va a dejar a lo que decida el Congreso. Puede ser cualquier mecanismo. Lo que el Congreso decida. Y vamos a reconocer, en primer lugar, que el Congreso está pasando por una crisis de credibilidad en la República Dominicana. Bueno, tú estabas mencionando la cantidad de proyectos que están pendientes de aprobación en el Congreso. En el año 2010 se modificó la Constitución mandó que el Congreso aprobara una serie de leyes, entre ellas la de extinción de dominio, y que ha pasado 12 años después, la mayoría de las leyes que la Constitución manda que sean aprobadas por el Congreso no han sido aprobadas. Entonces, por eso, bueno, y además la poca confianza. Ustedes se recuerdan aquella frase: yo necesito tener mi Congreso.
Sí. Sí. Bueno, imagínense que un presidente cualquiera logre ese objetivo y tenga su Congreso, y si ya una ley había señalado que el Procurador General de la República iba a ser designado, por ejemplo, por el Consejo Nacional de la Magistratura, bastaba una ley para revocar esa decisión y que lo escoja de nuevo el presidente de la República. Por eso hay temas que deben estar escritos en piedra en la Constitución de la República Dominicana para dificultar su modificación. Por ejemplo, el tema de la reelección presidencial. El sistema que tenemos ahora de una reelección y nunca jamás es un tema que debería estar escrito en piedra. Debería, si se va a modificar, modificarse por la Asamblea Revisora con una mayoría agravada. Pero, por ejemplo, el 50+1 para poder ser electo presidente de la República, eso no debería tocarse, y si se toca es precisamente para ponerle candados, como dicen, para evitar su modificación continuamente. Pues la designación del Procurador General de la República, el mecanismo que se vaya a utilizar, tiene que estar consagrado en la Constitución, como digo yo, escrito en piedra, para evitar su modificación constante. Yo sé, aquí estuvo esta semana Olivo Rodríguez, el gran amigo y mejor jurisconsulto, y estaba planteando que habían dos modelos: o lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República, o obviamente el Consejo reestructurado, habiendo extraído de su membresía precisamente al Procurador General de la República, o en la Cámara de Diputados presenta una terna al Senado para que el Senado entonces decida quién va a ser de esa terna el procurador. Yo prefiero el primer método, el método de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, porque allí hay pluralidad, está representado el Poder Judicial con 2 miembros, el Presidente de la República, si sacamos al procurador de la membresía del Consejo Nacional de la Magistratura, tendría solamente 3 miembros de 7, estaría en minoría, tendría su propio voto, tendría el voto de un senador posiblemente de su partido y el voto de un diputado posiblemente de su partido. 3 miembros nada más, no tendría mayoría. Yo creo que el mecanismo para blindar esa designación es que sea el Consejo que designa al Procurador General de la República con una mayoría agravada de 5 de sus 7 miembros. Y de esa manera pues forzamos a que haya una designación lo más lejano posible a la política partidista, y sobre todo, si está consagrado en la Constitución, que dure un tiempo. Pero así como digo que hay temas con los que no estamos de acuerdo, hay algunas omisiones, hay temas que deberían estar incluidos y no lo están. Ustedes saben que, bueno, la Constitución actual habla de que la República Dominicana puede adscribirse a parlamentos internacionales. Ah, sí. Y debido a eso, bueno, hay un acuerdo por el cual República Dominicana pertenece al Parlacén. Pues yo creo que es hora de que nosotros nos sinceremos. ¿De qué ha servido el Parlacén? Excepto para darle inmunidad a los expresidentes. Absolutamente nada. ¿Qué se ha hecho aquí que haya salido del Parlacén? O en cualquier otro país latinoamericano. Al menos no está ese informe. Digo, centroamericano. Yo creo que el Parlacén es un gran huacal, sí, donde se meten botellas, pero no solamente para ganar un salario, sino para obtener impunidad. Entonces, por esa razón debería eliminarse de la Constitución. El recién sustituido y recién apresado expresidente de Honduras, tan pronto entregó la presidencia, se inscribió como diputado en el Parlacén. Así mismo. Lo que pasa es que en Estados Unidos no tienen ataduras con el Parlacén. Pero bueno, la idea es eliminar de la Constitución este tema de los parlamentos internacionales y luego de hecho eso, denunciar el Tratado del Parlacén y excluir a la República Dominicana del mismo, porque realmente no ha servido para nada. Pero otro de los temas, por ejemplo, es que de manera positiva en ese anteproyecto de ley se sustrae de las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ese era el mecanismo creado por Leonel Fernández en su Constitución del 2010 para mantener atados a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Tú te portas bien o cuando te toque tu evaluación dentro de 7 años, te saco de ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió
tan temprano como el 2011, aprobada la Constitución en el 2010, cuando aplicaron por primera vez este mecanismo de evaluación, ustedes saben cuáles jueces fueron removidos en esa evaluación, pónganle comillas, que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011. Los 3 votos disidentes del caso Sonlán. Exactamente. Se lo llevaron de encuentro. Sí. Entonces, eliminar esa facultad de evaluación, ¿qué capacidad tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia? Ninguna capacidad técnica, por ejemplo. Entonces, efectivamente, en este anteproyecto se elimina esa facultad de evaluación. Eso es un aspecto positivo. Ese es un aspecto positivo, pero tiene una contradicción, porque entonces se le asigna la función al Consejo Nacional de la Magistratura de juzgar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en caso de que cometan faltas graves en sus funciones. Y ustedes dirán, eso está muy bien. El único problema es que ya en la Constitución de la República Dominicana existe lo que se llama el juicio político. Es decir, hay una serie de funcionarios, entre ellos los jueces de la Suprema Corte, que si cometen una falta grave pueden ser sometidos a un juicio político y destituidos. Ese juicio político comienza con una acusación de la Cámara de Diputados y termina en el Senado con una decisión. Entonces, hay aquí una duplicidad de facultades. Por un lado se le otorga la facultad de destituir a los jueces al Consejo, pero ya lo tiene el Congreso por otro lado. Yo creo que hay que eliminarlo del Consejo Nacional de la Magistratura y dejar a los jueces de la Suprema sujetos al juicio político como lo están otros funcionarios. Otro aspecto que debe ser revisado en el anteproyecto, por lo menos discutido, ¿no?, debatido, que eso es lo importante en esta fase, es el de la unificación de las elecciones. Ustedes saben que las municipales se celebran en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo. Y algunos dicen, ya no tiene sentido, vamos a unificarla para que sea en mayo. El anteproyecto dice que la del 24 se van a celebrar separadas, pero la del 28 se van a celebrar el mismo día. ¿Qué ocurre? Eso debilita el poder municipal en la República Dominicana. Porque cuando usted está eligiendo alcaldes, regidores, directores municipales, vocales, y lo está eligiendo al mismo tiempo que al presidente de la República, la gente no se fija en el tema municipal, sino en lo principal, que es lo presidencial y en todo caso lo congresual, y deja a un lado lo municipal, y eso debilita el poder municipal, que lo que debe es fortalecerse. Por eso el mejor sistema era el que teníamos cada 2 años, una separación de 2 años. ¿Por qué se eliminó ese sistema de una separación de las elecciones cada 2 años? Porque se alegaba que vivíamos en campaña política permanente. Y yo me pregunto, ¿eso no es lo que está ocurriendo? No vivimos en campaña política permanente a pesar de haberse separado, de haberse unido las elecciones para que se celebren por lo menos el mismo año. Yo creo que ese aspecto también debería revisarse. Pancho, una pregunta. Vemos que ustedes como Participación Ciudadana hablan de que hay que hacerle un acompañamiento vigilante, un acompañamiento crítico, pero ¿cómo se hace ese acompañamiento? Porque muchas veces ocurre de que se proponen, se hacen esas reformas, se proponen estas leyes, pero no hay alguien que esté ahí para hacerles básicamente rendir cuentas, para mantener esa vigilancia. ¿Cómo se hace esa vigilancia? Bueno, Participación Ciudadana la está ejerciendo desde hace 28 años y lo acabamos de hacer, lo estamos haciendo ahora precisamente con esta reforma constitucional. Porque bueno, han dicho, la intención del gobierno con esta reforma es modificar el 50+1 para que se pueda elegir un presidente con el 40 o con el 45% de los votos en una primera vuelta. O han dicho, lo que se pretende es modificar el régimen de reelección. Y nosotros decimos, bueno, eso no está en el anteproyecto de ley que se sometió, pero hay un peligro de que pueda ser introducido, porque no nos vamos a chupar los dedos a esta edad, ¿no? Realmente se nos ha engañado tantas veces con el tema de la reelección. Vamos a modificar la Constitución para que avancemos, y al final el objetivo único era modificar el régimen de reelección. En este momento el régimen de reelección no hay una necesidad de modificarlo. El presidente Abinader está ejerciendo su primer periodo y tiene derecho, si lo decide así, a optar por un segundo periodo. Lo que pasa que si opta por el segundo periodo no podrá volver a presentarse como candidato nunca más.
Entonces, bueno, ese es el régimen que adoptamos, pero no queremos que mañana se modifique la Constitución para que pueda reelegirse en 2 periodos sucesivos aparte del primero, o por cualquier otra vía. Yo creo que por eso comencé mi intervención diciendo que ese tema debe estar escrito en piedra. Cuando digo escrito en piedra, es que no se pueda modificar o que sea muy difícil su modificación, porque siempre se podría modificar. Eso implica el acompañamiento de la sociedad. Y por eso mencioné la experiencia de que el consultor y su consultor fueron a la Asociación de Jóvenes Empresarios a comenzar a explicar en qué consiste este proyecto. Y deberían seguir visitando distintas organizaciones, hacer una campaña al respecto. Ustedes dirán, pero ya se está discutiendo en el Consejo Económico y Social, que por cierto comienza la semana que viene, creo, la discusión sobre este tema. Participación se está adelantando. Estudió el anteproyecto, coincidimos en muchísimos puntos y en otros no estamos de acuerdo y estamos sometiendo ante el Consejo Económico y Social nuestros puntos de vista. ¿Basta con depositar nuestro punto de vista? No, hay que mantenerse vigilante. Ya hemos aprendido esa lección en la República Dominicana. Nuestra democracia es imperfecta y no nos han dado muchos motivos para confiar y por eso tenemos que estar vigilantes de lo que está ocurriendo. Bueno, un paréntesis para decir cómo van las cosas. En Ucrania, Rusia dice que neutralizó todas las defensas antiaéreas ucranianas. Ucrania dice que derribó 5 aviones y un helicóptero rusos y Rusia desmiente eso. Así van las cosas con esta guerra que comenzó hoy y que ya nos tiene el petróleo por encima de $100, de manera que nos va a afectar como afectará a todo el mundo. Pancho, hay cosas que van muy lentas. La ley de extinción de dominio, que es la que permitirá que el Estado recupere lo que le roban y que también impediría que los que han amasado bienes fabulosos a través del crimen organizado, después de que hagan un pacto, un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, vengan y haya que entregarle todo para que disfruten del resultado de sus crímenes, ¿verdad? ¿A qué tú atribuyes el hecho de que le den tanta vuelta y en el Congreso no lo aprueben? Bueno, hay una frase que debería servir de pie de amigo para una de tus décimas. Sí. Y es ya que me imagino. nadie afila cuchillo para su propia garganta. Entonces, obviamente que hay intereses en el Congreso Nacional que dicen, si aprobamos esto, eso es un cuchillo para nuestra propia garganta. Y Participación Ciudadana está definitivamente apoyando la aprobación de la ley de extinción de dominio. Esta ley es un mandato constitucional. No es que hemos decidido alegremente, no, es que la Constitución del 2010 manda al Congreso, ordena al Congreso la aprobación de una ley de extinción de dominio. Y como bien explicó Olivo Rodríguez aquí en el día, esto no es más que una herramienta. No se trata de un nuevo tipo penal, no, es una herramienta para evitar pues lo que ha estado ocurriendo desde hace tanto tiempo, que tú lo has descrito muchas veces, Uchi, con el tema de que un narcotraficante es apresado aquí, extraditado a Estados Unidos, llega a un acuerdo en Estados Unidos cumple una pena leve y cuando termina lo deportan a República Dominicana. A disfrutar sus bienes. Y viene aquí a que primero a disfrutar los bienes que todavía tiene, pero en segundo lugar a tocarle la puerta a aquellos que lo ayudaban al narcotráfico. O sea, y pidiéndole, o aquellos testaferros que a nombre de los cuales tenía sus activos, vienen a tocarle la puerta para que le devuelvan sus activos. Entonces, esta herramienta de la ley de extinción de dominio lo que persigue básicamente es que si, por ejemplo, se está imputando a alguien penalmente y ya hay una acusación contra una persona, pero esa persona desaparece del mapa, imagínense Quirinito, desapareció del mapa.
entonces no se puede seguir persiguiendo los activos que tenía. Y no se le puede pasar un juicio penal porque ya el juicio en contumacia, es decir, en ausencia del imputado, no existe en República Dominicana. Tiene que estar presente en el juicio la persona imputada para que se le conozca el caso penal y se pueda ordenar el decomiso de sus bienes. Si esa persona desaparece, se esconde, se mete debajo de una piedra, pues sencillamente sus bienes son intocables, excepto que se apruebe la ley de extinción de dominio, donde al margen del proceso penal se sigue un juicio contra los bienes para determinar si fueron adquiridos legítimamente o en violación a la ley. Y si fueron adquiridos legítimamente no se toca. Ahora, si fueron adquiridos en violación a la ley, pues definitivamente que al margen del juicio penal se podrán recuperar esos bienes en favor del Estado Dominicano. Bueno, ya lo que nos quedan son 2 minutos. Si quieres decir algo más acerca de todo esto que se va a discutir en el CES y la posición de participación ciudadana. Mira, recordar, Uchi, que hace 2 años, tú tendrás mejor memoria que yo, vine a este programa y tú, después que terminó el programa, me pediste que fuera a tu oficina y estuvimos hablando allí de la necesidad de reforzar el sistema de justicia. Seguro. Y de preparar un proyecto que fuera igual al 4%, que atrajera el apoyo de la población con esa finalidad. Me recuerdo que preparé unas líneas que te envié con esa finalidad. Allí lo que te decía era la necesidad de crear un ministerio de justicia, sí, que se encargue de las funciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que se encargue de administrar las cárceles, sí, que se encargue de toda la parte administrativa del Estado y concentrar a los fiscales única y exclusivamente en la investigación, persecución y acusación de aquellas personas que cometen crímenes y delitos. Pues esa es una de las ventajas de este anteproyecto que declara la necesidad, sí, de la reforma. Sigue esa línea que discutíamos ya hace un tiempo en tu oficina, en el sentido de quitarle al fiscal pues la administración de las cárceles. Claro. ¿Qué hace un procurador general? Bueno, ustedes han visto un libro que anda circulando. Puesto a circular, me llegó a mí con una carta. A mí también, de Jean Alain Rodríguez. Está lleno de fotos de Jean Alain Rodríguez. En la construcción de cárceles. Cuando ya ustedes saben la suerte que corrió el caso de Brecht. Todo ese esfuerzo dedicado a la construcción de cárceles debió dedicarlo la Procuraduría General de la República a preparar un expediente más consistente en el caso de Brecht y en otros casos de criminalidad organizada. Lo que pasa es que la instrumentación del caso Odebrecht no fue problema de que estaba usando el tiempo en otra cosa, sino que fue un expediente hecho para que se cayera solito. Sí, pero mientras tanto teníamos al Procurador General de la República y parte de su equipo dedicado a construir cárceles, sí, sí, cuando esa no debería ser la función, y esa es una de las fortalezas de este anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Pancho, por aceptar esta invitación, como siempre, a venir a debatir aquí temas fundamentales para el ordenamiento legal de la República Dominicana. Amigos, gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando para entregarles mañana un programa interesante. Así que los esperamos a las 6 y tengan hoy un día excelente.